Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Blackbeard Tactical Gear. El día de hoy haremos el análisis de este interesante libro, Protección Ejecutiva en el siglo XXI, la nueva doctrina de Iván Ivanovich. Antes de adentrarnos en su obra, me gustaría hablarles un poco del autor. Nace en 1973 en ex-Yugoslavia, actualmente Serbia. De 1991 a 1992, durante la guerra en la ex-Yugoslavia, participó en la creación y posteriormente dirigió uno de los primeros centros privados de capacitación en defensa y protección de dicho país. Asimismo, organizó y dirigió exitosos operativos de protección a ejecutivos en condiciones de alto riesgo en Serbia, Bosnia, Macedonia e Italia. En México, desde el año 2000, se dedicó a la capacitación de protección a ejecutivos para diversas empresas nacionales e internacionales. En el año 2004 fundó AGS Group, firma dedicada a prestar servicios de protección ejecutiva. Desde el 2022 es socio y vicepresidente de WSO, Worldwide Security Option, empresa internacional de seguridad integral. Desde que llegó a México, su objetivo principal fue contribuir en el proceso de cambio de paradigma en protección a ejecutivos, de un enfoque reactivo a un sistema basado en la prevención, discreción y evasión de riesgos. Tenemos que saber quiénes son, como ellos saben quiénes somos. Tenemos que saber dónde están, como ellos saben dónde estamos. Tenemos que seguirlos como ellos nos siguen a nosotros. Tenemos que sorprenderlos como ellos quieren sorprendernos a nosotros. Como el mismo autor nos lo hace saber, el objetivo de esta obra es establecer los postulados básicos de una nueva forma de entender y practicar la protección ejecutiva desde un enfoque operativo. En cada capítulo del libro, el autor nos habla de temas específicos nutridos por relatos de verdaderas experiencias que él y otros agentes de protección ejecutiva han tenido y lo bueno y malo que podemos obtener de cada una de estas experiencias. Abre con el capítulo denominado La necesidad de una nueva doctrina en seguridad ejecutiva. Para entender la nueva doctrina de seguridad ejecutiva en el siglo XXI es necesario analizar y comprender los errores conceptuales y doctrinarios que caracterizaron a esta actividad durante todo el siglo XX. Cabe recordar que al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental se dio cuenta de que uno de los factores decisivos para ganar la guerra había sido el desarrollo de la industria, por lo que se consideró de gran importancia su protección. No es casual que la organización más grande del mundo de profesionales en seguridad, fundada 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, tuviera como nombre American Society for Industrial Security, la actual ASIS Internacional, debido a que tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos la industria es en su mayoría privada. El desarrollo de la seguridad privada se fortaleció. Al final de la guerra había muchos soldados con habilidades y experiencia en combate, que se quedaron obviamente sin empleo. Así, su integración a la seguridad privada resultó un paso natural, bastante obvio. No hay duda que los militares tuvieron gran influencia sobre el desarrollo de la seguridad privada en el siglo XX y por ende en la protección ejecutiva, ya que eran importantes no solo las instalaciones industriales, sino también las personas que las dirigen. Por otro lado, en países como México, la seguridad de los presidentes fue conferida también a los cuerpos militares. Aunque existía cierta influencia de las tácticas policíacas sobre la formación de la doctrina de protección a personas, esta mayoritariamente recae en los militares. La influencia militar es muy clara, puesto que el servicio fue conceptualizado como una unidad convencional de combate. Hay que tener en cuenta que el combate es justo la esencia de la doctrina militar. No obstante, eso es justo
lo que queremos evitar en la protección ejecutiva. Resulta evidente que el concepto de protección ejecutiva durante el siglo XX, que aún tiene una gran influencia, no es otra cosa más que un simple convoy militar que circula por las calles en espera de sufrir una emboscada. En la actualidad, tal comportamiento en protección ejecutiva resulta tan irreal como si tuviéramos grupos de secuestradores o asesinos rondando por las ciudades con uniformes de delincuentes, con unidades de clara identificación, cuantificación y con poder de fuego fácil de determinar. Así, delincuentes y escoltas podían entrar en un enfrentamiento donde el resultado se decidiría según las habilidades de combate de cada grupo y las habilidades tácticas de sus comandantes, justo como cualquier enfrentamiento militar convencional. Con esto, el autor nos quiere dar a entender que el error de origen reside en el intento de usar las estrategias de la guerra convencional en contextos como la guerra de guerrillas. Pues antes del atentado, los protectores no saben nada sobre los atacantes. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué armamentos tienen? Mientras tanto, los atacantes sí tienen la información estratégica sobre el protegido y sus protectores. Esto coloca a los protectores en una clara desventaja. El concepto militarizado de protección ejecutiva favorece la reacción, el enfrentamiento y el combate, porque la filosofía militar se basa en el acto bélico por antonomasia. Y para estar en guerra se necesita que aparezca un enemigo contra el que podamos luchar. Entre tanto, una nueva doctrina de protección debe enfocarse en evitarlos, tal suerte que la filosofía reactiva resulta del todo inadecuada para la protección ejecutiva. La importancia de la imagen se agudizó en los últimos años. Los protectores del siglo XXI deben tomar en cuenta la imagen y la discreción en todo momento. En la actualidad, las redes sociales han llegado a invadir la vida privada. Pareciera que somos parte de un reality show, en donde el más pequeño error del protector puede convertir al ejecutivo en blanco de ataques en las redes sociales, lo que afectaría su imagen personal o la organización para la cual trabaja. Por ello es necesario que el protector considere siempre dentro de su planeación operativa la protección de la imagen, sobre todo si trabaja con ejecutivos de muy alto nivel, como políticos, funcionarios públicos o incluso miembros del clero. Con esto en mente, el autor nos recuerda un hecho digno de ser mencionado. En este contexto sucedió en el año 2002, cuando la señora Marta Fox, esposa del expresidente Vicente Fox, entregaba diplomas a los estudiantes ganadores de un concurso en la Universidad Autónoma Metropolitana en la capital de México. En esta ocasión, el estudiante Luis Enrique Flores Fuentes recibió su diploma y de inmediato se acercó a la señora y lo rompió justo enfrente de su rostro, a unos centímetros de ella. La distancia entre los dos era muy corta y él tenía la posibilidad de agredirla. El acto de protesta rompiendo un reconocimiento es una forma violenta de actuar, y en aquel momento no se podía descartar la posibilidad de que el joven agrediera físicamente a la esposa del expresidente. Aunque no se trata de un ataque armado, el joven pudo haberle causado un daño físico. En ese momento el protector, un elemento del ya extinto Estado Mayor Presidencial, actúa de manera oportuna e hizo el intento de interponerse entre el joven y la señora Fox. Sin embargo, ella le indicó que no actuara. Es evidente que la protegida estaba frente a una amenaza y aún así no permitió que su protector hiciera su trabajo. Tal vez el joven le pareció inofensivo y por eso ordenó que fuera minimizado como una simple atentado, ¿no? como una potencial amenaza. Cabe recordar que varias figuras prominentes han tenido esa misma apariencia. Pese a todo, la orden al protector fue la de no actuar. Más adelante se discutiría si el protector debió obedecerla o no,
pero en ese momento la actuación del del elemento del Estado Mayor Presidencial contra un joven universitario se pudo haber percibido como algo desproporcionado y pudo haber dañado la imagen de la esposa del presidente. Así que prefirió tomar el riesgo. Se trata de un ejemplo claro de cómo un protegido está dispuesto a exponer su integridad física para conservar su imagen. A veces los protectores mismos son quienes generan conflictos en el trabajo operativo y terminan exponiendo a sus protegidos a diversos riesgos, tanto intencionales como no intencionales, lo que afecta a su imagen, dado que no tienen definidos debidamente los objetivos de la protección ejecutiva, sino que priorizan un objetivo sobre el otro o solo lo desconocen. Así ahora tenemos definido 4 objetivos. 1. Evitar daños intencionales. 2. Evitar daños no intencionales. 3. Proteger la imagen y privacidad. Y 4. Evitar situaciones incómodas. La obra de Iván Ivanovich muestra múltiples ejemplos de las cosas que no se debieron hacer durante el trabajo de un agente de protección ejecutiva. En uno de sus temas se enfoca principalmente en si el agente de protección ejecutiva debe realizar labores domésticas o no. De esto es la siguiente anécdota. Fue el caso de una gran empresa cuyo administrador de seguridad adoptó la política de que los protectores no podían realizar ningún encargo personal para los protegidos. Sucedió que el CEO de la compañía era aficionado a los tacos, que se preparaban en un lugar específico de la ciudad, y en cada visita pedía que su equipo de protección comprara una cantidad que llevaba de regreso a casa para congelarlos. En una ocasión, al término de una visita y de camino al aeropuerto, el ejecutivo preguntó a su jefe de escoltas por sus tacos, y éste le recordó que la nueva política dictaba que no se podía realizar encargos personales. Respetuoso de las políticas corporativas, el cliente solicita entonces ser llevado al kiosco para comprarlos él mismo. En aquel momento el protegido contaba con un vehículo blindado, uno de avanzada y otro de seguimiento, además de 8 guardias. Basta imaginar la escena en la que 3 vehículos se estacionan frente a un humilde kiosco de tacos muy concurrido. Descienden 6 agentes y el cliente, quien de manera muy correcta hace la fila para comprar sus tacos, antes de subirse a su avión privado. Ante todo, la escena resulta un tanto ridícula y hemos definido que uno de nuestros objetivos es precisamente evitar esas situaciones a toda costa. Por otra parte, el kiosco se encontraba en una zona popular riesgosa, donde aún con el fuerte dispositivo de seguridad representa una exposición totalmente innecesaria. Al final, ese desplazamiento implicó contratiempos en la agenda del CEO y costos derivados del retraso en el despegue del avión privado. Este libro en realidad es vasto por la cantidad de información que contiene. Analizar cada uno de sus capítulos nos llevaría varios videos que serían bastante largos. Así que haciendo un salto ya casi al final de los capítulos, tomamos uno muy importante en la actualidad, los agentes de protección no convencionales, o como el autor los llama, los agentes sombra. Como comenta Iván al principio de su obra, una de las principales limitaciones de la doctrina de protección ejecutiva del siglo XX es enfrentar amenazas no convencionales con una fuerza convencional. En la seguridad VIP moderna existe otra herramienta muy poco explorada, que son los agentes no convencionales o agentes sombra. Un agente sombra es todo aquel elemento de protección ejecutiva que no se puede identificar como tal a simple vista. Por eso es no convencional. Los escoltas clásicos son bien identificados a modo de soldados en una formación regular. Mientras tanto, los delincuentes no portan uniformes de maleantes y se infiltran en el entorno con bastante eficacia. El escolta clásico tiene que estar analizando a cada persona
en su entorno para tratar de determinar si representa un riesgo o no. Por eso los delincuentes tienen una gran ventaja, porque son indetectables y porque sí pueden identificar plenamente a los escoltas. Los agentes sombra forman parte de la estrategia moderna de protección ejecutiva, que consiste en mitigar las amenazas no convencionales con métodos no convencionales. Con esta figura, los delincuentes ya no están seguros de quién puede ser un agente de seguridad y quién podría sorprenderlos. En esto se basa el último postulado de la doctrina moderna de protección ejecutiva. Tenemos que sorprenderlos como ellos nos quieren sorprender a nosotros. Si tomamos el ejemplo del escolta que abatió a un asaltante a la salida de un banco, señala la capacidad de un agente sombra para reaccionar de una manera eficaz y sorprender al delincuente. Recopilando varios casos similares, se puede observar que los agentes que no son agredidos directamente y que actúan de manera sorpresiva desde otro círculo tienen mucha mayor eficacia a la hora de reaccionar con acierto en situaciones de crisis que aquellos a los que se dirige la agresión directamente. Porque al no ser el foco de la agresión directa y no estar bajo fuego inmediato, mantienen un nivel de estrés menor y pueden reaccionar de forma más oportuna y acertada. Una de las ventajas adicionales de los agentes no convencionales es la recolección de inteligencia en el campo, debido a que los agentes sombra están en el campo cubriendo un círculo medio, sin ser identificados como escoltas. Pueden recoger información relevante para la seguridad del ejecutivo, como cuando se usaron agentes sombra que se infiltraron entre los asistentes a un evento público de expresidentes y exprimeros ministros de diferentes países. El equipo llegó con toda anticipación y se mezcló con los asistentes. Como se mencionó en una charla casual, se detectó el peligro posible en este caso, era una agresión verbal. Esto permitió controlarlo sin que se diera cuenta de que se trataba de un agente de seguridad. Se tomaron medidas para evitar la cercanía de la posible víctima y el agente. Estableció una relación empática y cordial con el posible agresor. Esto logró evitar la agresión al ponente. Y bueno, este ha sido una reseña bastante somera de la magnífica obra de Iván Ivanovich, que es un libro sumamente recomendable para aquellos que quieren iniciarse en la protección ejecutiva, pero también para aquellos que ya llevan años ejerciéndolo, a modo de refrescar sus ideas y para ordenar sus estrategias de acuerdo a la problemática actual. El libro lo puedes encontrar en formato físico y digital en Amazon, a un excelente precio. Dejaré el enlace por si te interesa adquirirlo en la descripción de este video. Asimismo, el acceso a las redes sociales de Iván Ivanovich, por si lo quieres contactar y si lo quieres seguir, tiene un excelente material. Para culminar con este análisis, me gustaría hacer referencia al epílogo de esta obra que dice así: estamos en un momento de cambio profundo de la sociedad mundial en muchos aspectos. La transformación de la protección ejecutiva es el imperativo para dar el servicio que nuestros clientes necesitan. Los delincuentes actúan con un alto nivel de organización, planeación y sofisticación. Ellos están unidos y bien integrados. Para hacerles frente debemos ser muy unidos también nosotros. Formar un equipo igual de integrado entre los escoltas, administradores de seguridad y los protegidos. Involucrar otras áreas de la organización para eficientar las actividades. Tienes planes y procedimientos bien desarrollados y continuamente actualizados. Antes se entendía esta actividad como algo propio de los escoltas junto al ejecutivo, cuando en realidad es algo mucho más amplio, que involucra una gran cantidad de factores. La protección ejecutiva es una actividad sui generis, con reglas propias. No es una decisión ni de la policía ni de la milicia. Es un puesto que requiere un método y un desarrollo propio, distinto a las estrategias policíacas y militares que dominaron esta profesión por décadas. Las bases de esta doctrina propia
Es el objetivo de esta obra. Tenemos que saber quiénes son, como ellos saben quiénes somos. Tenemos que saber dónde están, como ellos saben dónde estamos. Tenemos que seguirlos como ellos nos siguen a nosotros. Tenemos que sorprenderlos como ellos nos quieren sorprender a nosotros.